Su destino cambió. La esclava que conquistó el corazón del coronel. El polvo de un imperio se asentaba sobre la mesa del coronel Sarmiento, como si cada partícula llevara la memoria de cuentas no saldadas, acuerdos rotos y promesas que el tiempo había vuelto frágiles. La lámpara de aceite derramaba una luz aceitunada que delineaba papeles amarillentos, facturas con rúbricas que nadie parecía recordar, y una botella de aguardiente medio vacía. El coronel, de espalda encorvada y manos que temblaban apenas al rozar la pluma, miraba sin ver los números que se reproducían en su contra. Afuera, el cacao yacía húmedo en los patios, y la casa grande parecía respirar con un cansancio antiguo, ese peso que solo los años y la costumbre saben llevar. Ella entró sin anunciarse. Lucía llevaba una trayera de plata con una taza de té, una jarrita de leche y 2 trozos de pan. La recogió con la familiaridad de quien conoce cada tabla del suelo y cada curva de la casa. Pero sus ojos eran otros. Habían aprendido a mirar más allá de la intimidad doméstica. Tenía la piel bruñida por el sol de los patios, las manos con la callosidad fina de quien ha trabajado tanto cuidando cuerpos como cifras. Siempre se movía con una escueta dignidad que los de la casa confundían con sumisión. «Coronel», dijo, sin dejar que la voz fuera más que un eco, «ha llegado el recibo de la factoría del río. Han cargado al terreno las cuentas del año anterior». El coronel alzó la vista y en un instante vio en ella algo diferente a la criada que le servía la comida. Había en sus dedos una calma que otros no poseían, un modo seguro de cerrar la tapa de la bandeja que sugería que ningún té se habría derramado entre sus manos ni en las noches silenciosas de la casa grande. Lucía dejó sobre la mesa un cuaderno nuevo. Sus páginas tenían números ordenados con letra minuta, sin adornos, como si estuvieran destinadas a la exactitud. «Vengo a usted porque alguien debe ver esto con claridad», explicó. «Si revisamos las anotaciones de los últimos 4 años, la factoría aparece con pérdidas que no coinciden con la cosecha. He cruzado las entradas y las salidas. Hay duplicidades en las cuentas de compraventa y cargos que no obedecen a entregas reales. Quien ha llevado la contabilidad ha venido inflando cifras». El aire en la oficina se volvió más denso. El coronel apoyó la frente en la mano y dejó que una bocanada de tabaco escapara sin darse cuenta. Sus hijos, Antonio y Bento, preferían los juegos y la caza a las faltas de la hacienda. La realidad de su decadencia había sido resuelta hasta entonces con silencios y préstamos. «Enséñame», dijo, al fin, «enséñame qué han hecho mal». Ella tomó la lámpara y la acercó al cuaderno. Sus ojos, acostumbrados a la cera, al carbón de las fogatas y a la tenue luz de las noches de vigilia, descifraban los números como quien lee un mapa de ríos. Enumerou, señalou, explicou. Uma conta que repetia pagamentos a comerciante forâneo que nunca havia enviado barris. Outra, donde se registravam custos de embalagem elevados em dias secos. Uma terceira, donde se ocultavam pagamentos a uma casa de câmbio na cidade. Cada círculo que traçava com a pluma sobre o papel parecia tirar peso à sala. «Não é só descuido», murmurou ela. «É ocultação deliberada». Em pouco tempo, o coronel começou a entender algo que até então se negava a admitir. A ruína de sua casa não era somente uma consequência da idade ou de más conceitas. Era uma maranha de mãos que se apropriaram da hacienda como se fosse uma bolsa solta de moedas. E no meio dessa maranha, Luzia parecia ver os fios que outros não discerniam. Essa noite, não houve festa nem cama compartilhada com ninguém. Houve, em câmbio, uma longa discussão sobre termos, credores e a possibilidade de renegociar deudas com a fatoria do rio. O coronel hablava com a voz grave de sempre, mas havia algo novo em suas palavras, uma curiosidade que não sabia como nomear. Se deixou dominar pela clareza de Luzia e, por primeira vez em décadas, escutou com a humildade de quem admite sua própria cegueira. Ela não se apressou a ocupar o lugar que a casa sugeria para ela. Não buscou gratidão nas miradas ou halagos nos modais. Suas propostas baseavam-se em fatos. Reorganizar os envios,
comprovar se íamos apresentar notas com datas e firmas que pudessem obrigar os credores a revisar os cargos. Sua inteligência, prática e sem adorno, era sua autoridade. Na madrugada, quando a brisa trazia o cheiro de terra molhada do cacau fermentando, o coronel, que não dormia, a escutou recitar, sem pensar em voz alta, alguns versos de Camões. Era uma daquelas coisas que gostava de ler em voz alta para ocupar silêncios, para esforçar a língua e reencontrar-se com a língua dos livros que havia trazido da Europa. Não era leitura para instruir, era leitura para fazer companhia. A voz do coronel, gasta porém precisa, encheu a sala pequena como quem canta uma carta. Ela se quedou e ouviu. Não interrompeu a leitura, mas quando a página terminou, disse algo que ninguém esperava. Conhecia versos similares nas canções que a mãe lhe cantava ao arrulo. Fez uma pausa e, como se oferecesse uma moeda, recitou uma estrofe suave de uma canção que havia ouvido na infância. Metáfora sobre rios que não esquecem seu cauce. Não sabia traduzir a palavra que a nomava em sua língua, mas os gestos eram tradução suficiente. O rio como memória, a casa como terra que reclama. O coronel, que havia passado a vida respeitando as fronteiras entre o que era seu e o que não era, entre o público e o doméstico, compreendeu em um golpe que nessa mulher havia uma história que não correspondia aos lugares donde ele havia aprendido a situar a gente. No se trataba de una criada perfecta. Se trataba de alguien que le ofrecía sin pedir una posibilidad de orden en medio del desorden. En los días que siguieron, la casa comenzó a cambiar. No era un cambio ostentoso. Nadie abrió una ventana para que el resto viera, nadie organizó bailes ni exhibiciones. Era un reajuste que se notaba en la calma de las cocinas y en la puntualidad de las entregas. Lucía reorganizó la contabilidad, habló con los capataces, explicó con paciencia a los hombres que trabajaban en los patios cómo reducir las pérdidas y cómo conservar el cacao sin que se pudriera en la estación de lluvia. Hizo lo mismo con el almacén, limpió el polvo, ordenó las balanzas y exigió recuentos. Poco a poco la voz de la hacienda dejó de ser un rumor de quejas, se volvió una conversación de números y decisiones. Y cuanto más se reconocía la eficacia de Lucía, más incómodo resultaba para los hijos del coronel. Antonio, el primogénito, de mandíbula dura y risas demasiado largas, miraba a Lucía con una mezcla de desprecio y miedo. Desprecio por su origen, miedo porque ella mostraba lo que ellos habían perdido por negligencia. Bento, más joven y voluble, se refugió en la caza y la bebida, pero tampoco ignoró que la casa comenzaba a enderezarse con manos ajenas a la herencia de sangre. Había además algo en la manera en que el coronel la escuchaba cuando lo aconsejaba, que no pasaba desapercibido. Se sentaban juntos en la mesa de la oficina, no uno encima del otro, sino cotejando apuntes. Él con mapas de tierras y contratos, ella con facturas y sugerencias. En las tardes en que la lluvia no permitía salir al patio, él leía y ella corregía los cálculos. En las noches estrelladas, él le traía un libro y ella le devolvía un relato de su niñez, de la mujer que la crió en la casa y que le enseñó los nombres de las hierbas. Doña Eulalia, recordaba Lucía en sus noches de palabras bajas, había sido una figura improbable. Una mujer vieja, de voz áspera, que en la casa grande encontró un lugar para sostener a una niña comprada en la feria. Eulalia le enseñó a contar, a tejer, pero también a callar cuando era necesario. Fue ella quien con un pañuelo en la mano le señaló una línea en un libro viejo y le dijo: «El mundo se entiende si lo cuentas con números y lo honras con historias». Será la memoria de esa mujer la que años después empujaría a Lucía a no conformarse. La intimidad entre el coronel y Lucía se fue tejiendo en esos intercambios. No era una pasión inmediata, ni una conquista exenta de conflicto, sino una compañía templada por la mente. Había, sin embargo, momentos en que el pasado se filtraba, miradas evaluadoras en las mesas del café de la ciudad, murmullos en la capilla,
la incomodidad del clero, que prefería no mezclar la autoridad espiritual con decisiones domésticas que desafiaban el orden. El coronel, que había pasado la vida temiendo los escándalos, comenzó a olvidar esa aversión cuando la claridad de Lucía le devolvía la posibilidad de conservar lo que era suyo, sin humillarse más. No fue una decisión del día a la mañana, era un cambio de costumbres. Cuando una noche, después de una tormenta que había partido varias ramas de los árboles del patio, el coronel encontró a Lucía en la cocina preparando un ungüento para las manos de los trabajadores, se quedó mirándola. Ella había recogido hojas que con maestría había convertido en remedio, una pomada que calmaba la piel agrietada por la savia y el sol. La veía hacer y se asombraba de que cosas que se le habían parecido hasta entonces simples actos fueran en realidad una suma de saberes profundos. «¿Por qué lo hace, Lucía?», preguntó una noche, la voz rota por un poco de desconocida ternura. «Porque se puede hacerlo», respondió ella. «Porque si se cuida la gente, la tierra responde. No hay magia, coronel, solo orden y cuidado». Él se quedó con la mirada fija en sus manos y vio en ellas lo que no había visto en sus herederos, la disciplina de la continuidad. Al reconocerla, abrió una puerta que hasta entonces había mantenido entreabierta por costumbre y no por convicción. La gente del pueblo comenzó a susurrar. No era solamente que una criada organizara las cuentas, era que su nombre aparecía en las conversaciones como la que salvaba la hacienda. Algunos decían que la fortuna estaba de nuevo al alcance. Otros, más moderados, se preguntaban qué veredicto daría el clero y la comarca. Y en la casa grande, el aire chisporroteaba con pequeñas tensiones. Los hijos observaban, medían y planeaban. No pudieron entender que la inteligencia de alguien nacido fuera de su círculo pudiera deshacer los nudos de su decadencia. Una tarde que anunciaba sequía, el coronel llamó a un abogado de confianza que hacía años venía atendiendo asuntos familiares. Era un hombre de aspecto simétrico, con papeles siempre a mano, las uñas limpias y una lengua que conocía las palabras que interesaban a la ley. Hablaron a puerta cerrada. Lucía no estuvo en esa reunión, nadie sostuvo que debiera estar, pero la conversación puso en marcha actos que serían irreversibles: cotejo de documentos, revisión de escrituras y la posibilidad real de llevar a la práctica aquello que muchos solo murmuraban en voz baja: una carta de alforria. En la cocina, mientras tanto, Lucía preparó la cena para los trabajadores. La olla humeaba y en la mesa los hombres hablaban de cosechas, de la próxima escuela que pronto abriría en la finca, porque el coronel había decidido invertir en algo que él llamaba una nueva administración. Los ojos de Lucía brillaron por un instante, no de triunfo, sino de una expectativa que nadie más parecía compartir: la idea de que conocimiento y organización podían ser más duraderos que el linaje. Fue en una de esas semanas, cuando los pañuelos colgaban de los tendederos y el olor a cacao invadía la casa después de la fermentación, que Lucía sintió un cambio sutil. No fue un mareo ni un dolor punzante, fue una certeza suave, un nudo en el estómago que llevaba consigo la posibilidad de otro camino. Se quedó sola en la habitación que le permitía una pequeña ventana hacia el patio. Tocó la región del vientre sin apenas pensar y un frío le recorrió la espalda. No era solo físico, era la presencia de una vida que cambiaría las coordenadas de su existencia. Decidió no decir nada al principio. Era demasiado pronto para palabras y demasiado tarde para la indiferencia. Sabía que lo que creciera dentro de ella no sería solo un hijo, sería un signo que podría alterar los equilibrios ya frágiles. Pensó en la mujer que la había criado, en doña Eulalia, y en cómo ella hubiera deseado que su nieto viniera a un mundo con algo más que servidumbre. También pensó en el coronel,
en la atención nueva y sencilla con la que la miraba, en la manera en que sus manos le ofrecían libros y no órdenes. Aquella misma tarde, mientras barría el pasillo principal, tropezó con una factura que había quedado en el suelo y vio el sello del nombre de alguien desconocido. Lo recogió y al doblarlo, comprendió que la casa se preparaba para embellecerla con sedas y manteles. Se preparaban para presentarla de otro modo. No era solo el cambio en la contrariedad, había una intención de presentarla al mundo con una apariencia distinta. Su pecho se hinchó con una mezcla de miedo y una esperanza que ella no había visitado en años. Aún no sabía cómo lo diría, tendría que medir cada paso, cómo hablarlo con el coronel, cómo protegerse contra la ira de los hijos, cómo convertir aquel hecho en barrera contra la violencia que acechaba en las esquinas de la casa. Sabía que la sociedad no vería con buenos ojos la presencia de un hijo nacido de esa unión, que la iglesia levantaría el dedo, que la élite pronunciaría su sentencia. Pero también sabía algo más, que un hijo, una vida nueva, podía ser la bisagra que abriese un mundo distinto, y en esa convicción se amparó para sostener la duda. Esa noche, cuando por fin el coronel llegó a su oficina, encontró junto a la lámpara un cuaderno con notas ordenadas y un pequeño pañuelo con costuras limpias. Era el gesto de alguien que cuidaba detalles. Él recogió el pañuelo y lo olió como quien busca un recuerdo. No era perfume de ciudad, sino la mezcla de tierra y lavanda con la que Lucía perfumaba la ropa. Se sentó al filo de la mesa, miró las anotaciones y, sin decirlo, entendió que aquel pequeño orden contenía más que números, contenía una promesa. «Tiene talento», dijo con la voz más débil que firme. «No sé cómo agradecerle». Ella no buscó elogios, respondió con su acostumbrada mesura. Que la hacienda vuelva a estar de pie ya es agradecimiento suficiente, pero la frase quedó corta. Ninguno de los dos dijo lo que palpitaba de verdad. El coronel, que había conocido renuncias y pérdidas, sintió que había algo que debía proteger. No sería un acto público de valentía, sino una decisión tomada con la seriedad de quien planifica para luego poder cumplir. Llamó en las noches al abogado de confianza y le habló de opciones, de cómo formalizar la salida de Lucía de la condición de sierva, de la redacción de un testamento que con garantías pondría al hijo como heredero. El abogado miró esos planes con una mezcla de profesionalidad y cautela. No era imposible, le dijo, pero sería un camino lleno de resistencias. Entretanto, la casa comenzaba a murmurar. Antonio, que se había quedado con menos espuma de que costumbre en la copa, se sentía amenazado por la presencia de alguien que, sin apellido y sin título, hacía lo que él no había sabido mantener. Bento, por el contrario, se dio a la noche y a las apuestas, y la comunidad, que antes los había protegido por la fachada del linaje, empezaba a mostrar fisuras. Comerciantes que retiraban créditos, curas que miraban desde lejos y gente del pueblo que tomaba posiciones. Lucía, en su prudencia, empezó a pensar en el futuro en términos prácticos: educación para el niño, un lugar donde no fuera invisible, una casa dentro de la casa que no dependiera de caprichos. Pero para llegar a eso, debía primero sostener un secreto y luego convertir ese secreto en derecho. El primer paso era el más íntimo, el siguiente el más difícil: la confrontación con la moral de la comarca. Una mañana, mientras el sol aún no había subido completamente, el coronel llamó a Lucía a su despacho y la miró con una intensidad que no era la del interés por la contabilidad. Había en sus ojos el agotamiento de los hombres que han vivido demasiado y la resolución de quien por fin decide alterar el destino que la costumbre marcó. «No puedo prometerle que el mundo me perdonará», dijo. «No puedo prometer que mis hijos no me den la espalda, pero sí le prometo esto, que si hay una forma legal de protegerla y proteger a quien venga en su vientre, la buscaré. Que si hay un modo de dejar por escrito que esta hacienda, si yo me voy, no quede en manos de quienes la han llevado a la ruina,
Lo haré. Lucía lo escuchó. Las palabras le llegaban como una red que le ofrecía un lugar para ponerse en pie. No era una solicitud de compasión, era un ofrecimiento de responsabilidad. Y en esa responsabilidad, ella reconoció que su destino, aquel que había sido trazado desde una subasta, desde una venta, desde la ausencia de nombre, estaba a punto de cambiar. No triunfaron cantos ni celebraciones. El plan se cocinó en silencios y papeles, en sobremesas y en la discreción que impone el peligro. Hubo reuniones con el abogado, que tomó notas con su habitual precisión. Se llamaron testigos adecuados, se escondieron facturas comprometedoras. Y en la casa, mientras algunos trataban de mantener el mismo ritmo de costumbre, Lucía y el coronel ensayaban un nuevo modo de darse a conocer, la sombra de un anuncio que todavía nadie haría público. El gesto fue pequeño y definitivo. Una tarde, el coronel hizo llamar al capataz mayor y le dijo frente a la mirada de todos los jornaleros que a partir de aquel mes habría un pago extra por la productividad y que la educación para los hijos de los trabajadores sería costeada por la casa. No explicó motivos, no habló de nombres, pero el gesto fue visto en el pueblo como el eco de una administración nueva: pagar dignidad para obtener lealtad. No todo era lucidez. Había noches en que Lucía despertaba con el miedo pegado a la garganta, noches en que pensaba en las historias de mujeres que habían sido expulsadas y en las puertas cerradas que se vuelven de hierro. Había mañanas en que el coronel la miraba con la misma ternura contenida y también con una vulnerabilidad que la acercaba a él como nadie lo había hecho. Ambos caminaron en la cuerda floja de su decisión, conscientes de que cada paso tendría consecuencias. Y en ese instante de delicada calma, cuando aún no se había pronunciado públicamente la palabra que cambiaría la casa, Lucía comprendió que su vida ya no sería la misma, que aquellos números que había ordenado en la madrugada, aquellas pomadas que había preparado para las manos rudas de los trabajadores y aquellas historias que había contado en voz baja, todas ellas formaban parte de un tejido más amplio. Algo en el aire le decía que el destino que la había forjado, la venta en la feria, la infancia robada, la tutela de doña Eulalia, estaba empezando a disolverse como niebla ante el sol. Si te atrapa esta historia, quédate hasta el final. Lo que parecía un gesto privado prometía convertirse en un acontecimiento que sacudiría no solo una casa, sino una comarca entera. Esa noche, después de que las velas se agotaran y la casa grande se sumiera en sus propias sombras, el coronel encendió de nuevo aquella lámpara de aceite y por primera vez en muchos años escribió una carta con la mano firme. No era el testamento definitivo, ni la alforria completa, pero era un principio, unas líneas donde declaraba la intención de hacer algo que rompiera con la costumbre y que asegurara que la persona que tanto había ayudado no volviera a depender de la discreción de señores o curas. La carta quedaría en manos del abogado, en un sobre sellado, para cuando fuese necesario abrirla. Lucía observó aquellas frases desde la puerta del despacho. No quiso interrumpir. Sabía que la escritura era una ceremonia de poder y que al verlo a él escribir, lo que cambiaba no era solo la letra, sino la voluntad. Su destino cambió, susurró para sí, con la voz que las noticias no tenían, y se apoyó en el marco de la puerta como quien contempla un horizonte que no se atreve a nombrar. Afuera, el viento levantó el olor a cacao, y la noche se vio interrumpida por los ruidos lejanos del rancho. Adentro, la sala permaneció en calma. Pero en la casa, en la gente y en la tierra, algo empezaba a moverse con intención. Un niño latente, una carta en papel y una decisión tomada en la penumbra. Ingredientes suficientes para que las vidas que habían convivido hasta entonces se replanteasen. El peligro, la esperanza, la estrategia y el amor se habían mezclado en una fórmula inesperada. El primer paso estaba dado.
las piezas movidas. Lo que vendría sería una contienda en la que se jugaban no solo bienes y títulos, sino la posibilidad de que la dignidad, aquella misma que Lucia había sostenido aún sin nombre, fuera ya un principio de administración. En algún lugar, las voces de la élite se empezaban a alistar, y en el patio, las manos que araban la tierra conversaban, ajenas a las leyes de la ciudad, sobre la palabra libertad, que comenzaba a olerse como algo más que un rumor. El amanecer, esa mañana, vino con la luz del color del cacao y con la certeza de que los dobles movimientos de la casa se habían convertido en un pulso nuevo. Lucia, con los ojos todavía aflojados por el sueño, sostuvo la carta en su bolso como quien lleva un talismán. No había celebrado nada. Se limitó a prepararse para lo que inevitablemente tendría que venir. Las confrontaciones, las preguntas, las rispideces. El joven capataz que la vio pasar por la galería se detuvo y le hizo un gesto respetuoso. En su rostro no había lástima, solo reconocimiento. Y cuando Lucia se alejó, en silencio, el murmullo pasó entre los jornaleros como una noticia que no necesita más explicación. La casa ya no sería la misma. En el corazón de la hacienda, entre sombras y papeles, uno y otro habían decidido que el nombre de Lucia merecía algo más que un susurro. Y ese nombre, que había sido silencio, empezaba a resonar con fuerza. El plan estaba en marcha. Su destino, sin que aún el mundo lo supiera, había empezado a cambiar. La noticia no fue un golpe cruel, sino una marea que fue subiendo lenta y segura hasta cubrir las riberas de la Casa Grande. En el rostro del coronel Sarmento había algo de agotamiento, pero también la firmeza de quien ha decidido gastar lo que le queda en honra antes que en espectros. Las líneas de la carta que había escrito se habían dejado traducir por la palabra que rondaba en la casa. Intención. Y la intención caminaba ahora con pies propios, salpicando conversaciones, guiando miradas. El primer gesto público de aquel plan silencioso fue tan sencillo como irreversible: la asignación mensual de un extra para los jornaleros, pagado desde la caja de la hacienda, y la promesa formal de construir una escuela en el extremo del patio. El anuncio se hizo en voz baja, sin grandes proclamas, pero con testigos. El capataz mayor, 2 peones veteranos, el cura del lugar, que no aplaudió, pero tomó nota, y un escribano que fijó la decisión en papel. Para los hombres del campo aquello significaba más libreta en blanco, más pescado en la mesa, menos deuda en tiempos de sequía. Para la élite fue un signo inquietante, una economía que enseñaba a quienes solían ser piezas de trabajo a pensar por sí mismos. Dentro de la casa, las tensiones crecieron con la discreción de la humedad en la madera. Antonio y Bento sintieron que el suelo se les movía bajo los pies. Las noches de alegría se hicieron tensas, los vasos de cristal se rompían con facilidad. Antonio amenazó con retirar su apoyo financiero a los suplidores que decidieran relacionarse con la hacienda, y Bento buscó aliados en los salones de la ciudad, donde el apellido Sarmento todavía abría puertas. No entendían, o no querían entender, que el cambio no era una concesión caprichosa del viejo, sino la confirmación de una verdad que Lucía llevaba años atando con números. Administración y dignidad pueden sostener la riqueza tanto como la herencia. Fue entonces cuando el secreto que Lucía guardaba en su vientre dejó de ser un rumor íntimo y se hizo anuncio inevitable. La casa, que hasta entonces había conspirado en silencio, se convirtió en escenario de decisiones. El coronel y la criada conversaron con la gravedad de quienes preparan un duelo y una victoria a la vez. Ahí,
Entre papeles y tazas de té, comenzaron a tramar la relación entre lo legal y lo social, redactar la alforía, firmarla delante de testigos de solvencia, preparar un testamento que no admitiera vuelta atrás salvo fraude evidente, recabar declaraciones que dejaran constancia del trabajo y la lealtad de Lucía. No fue un plan de uno solo. Hubo consultas con el abogado, con el escribano de confianza y con aquel capataz que nunca había mirado de arriba abajo a quien servía. La palabra alforría sonó en los pasillos como la caída de una campana. La escritura de esos papeles fue una ceremonia. Lucía aprendió a distinguir la grafía del notario de la del alcalde. Reconoció sellos, sellos de caucho y marcas que daban fe. No lo hizo por vanidad. Lo hizo para entender cada línea que ponía en juego su vida y la de quien venía. Aprendió a sostener una pluma con la misma decisión con la que antes administraba las cuentas. Trazó su firma, no por necesidad de ostentar, sino como prevención. En su mano había quedado la certeza de que la palabra plasmada tiene en la ley de los hombres el poder de contener la memoria en tinta. Mientras el capitular trabajo burocrático avanzaba, la hostilidad externa se volvía más explícita. Comerciantes que antes prestaban a la casa empezaron a demorar entregas. Algunas familias que asistían los domingos con el coronel comenzaron a evitar sus saludos. Un grupo de curas, discretos pero determinantes, sugirió a los señores que no se prestaran a escándalos que podían manchar la buena reputación de la comarca. El coronel aceptó el murmullo como costo inevitable. Sabía que el honor no se conserva guardándolo en un relicario. Se conserva aceptando la marea en la que uno mismo ha decidido nadar. El embarazo de Lucía dejó de ser secreto por la evidencia simple del cuerpo. En la galería, los vestidos de otro corte dieron pista. La forma en que ella movía la servilleta, la disposición de la cama en la habitación que le habían otorgado, menos escondida, con una ventana que daba al cacao, todo revelaba una presencia que reclamaba derecho. Algunos de los trabajadores sonrieron con complicidad. Para ellos la noticia era esperanza ensanchada. Para la sociedad que miraba desde afuera, era escándalo. El momento que condensaría todo el conflicto se planteó en una velada que el coronel decidió organizar no como vanagloria, sino como confesión pública. No sería una boda, ni un bautizo. Sería un banquete en el que el viejo orden recibiría, tal vez por última vez, la declaración de que la hacienda encargaba su futuro a quien demostraba capacidad. Invitó a sus amigos, a los más relevantes de la comarca, a los comerciantes de la ciudad, al cura y a aquel escribano que siempre caligrafiaba con rectitud. Y pidió a Lucía que asistiera, vestida como una mujer que llevaba en su vientre la verdad de la casa. A la hora señalada, la casa grande se llenó de telas, soplos de incienso y cuchicheos. Lucía apareció con una sencillez que se volvió solemne. Llevaba un vestido de azul oscuro. Su pañuelo africano asomaba apenas por el cuello y en la mano sostenía un pequeño abanico. No había lujo impostado ni pretensión de igualar linajes. Había dignidad. Caminó entre mesas que la contemplaban con curiosidad, resentimiento y, en los más viejos, cierto asombro. Su embarazo marcaba cada paso con un ritmo nuevo. El coronel la presentó sin arrebatos. No se trató de una reivindicación teatral. Leyó en voz firme una carta que antes había sido redactada y certificada por el abogado. En ella constaba la alforría de Lucía, su reconocimiento como mujer libre, y acto todavía más subversivo, la designación del hijo por nacer como heredero legítimo. Las palabras del coronel se desplegaron como un juramento. Protegía a quien le había devuelto lo que el tiempo le había quitado. Reconocía en esa mujer una autoridad moral y administrativa. Las miradas se congelaron, los cubiertos se detuvieron a media mesa. Antonio se levantó como si una marea de indignación le hubiera empujado. La rabia le recorrió el rostro con vulgaridad. No fue la sola palabra de la designación lo que le hirió, fue el hecho de que la casa,
su expectativa de futuro, quedara terminantemente puesta fuera de su alcance. Sus palabras fueron filo. Habló de escándalo, de afrenta al orden, de la imposibilidad legal de que alguien nacido sin apellido ostentara la cabecera de la mesa. Bento se unió a él, en gritos, en reproches que olían a miedo. La sala, por un instante, se partió en dos. El cura miró con severidad, buscando la autoridad moral que justificara el rechazo. Los comerciantes susurraban su cálculo. Si la herencia cambiaba de manos, ¿qué estabilidad iba a haber en sus cuentas? Pero algo más había. El escribano, que conocía las firmas del coronel desde hacía décadas, se mantuvo en silencio. Había visto la carta sellada. Había visto a Lucía firmar, apenas con un puño firme, su nombre. Había trazas de legalidad que no se deshacían con berrinches. El incidente hubiese podido degenerar si no fuera por el capataz mayor y por la cohesión inesperada de los trabajadores que en la penumbra se acercaron al umbral. Algunos se colocaron como una sombra larga en el corredor. Su presencia fue testigo mudo de que la casa tenía ojos más allá de los salones. Ojos que habían contemplado, por años, la labor de Lucía y la lealtad del coronel. Un murmullo, casi tribal, recorrió la galería, no por heroísmo, sino por justicia cotidiana. Las voces de los jornaleros, en su simpleza, dijeron más que los abogados. El estallido público, no obstante, tuvo consecuencias. Familias que antes frecuentaban la casa se marcharon. Invitaciones dejaron de llegar. Ciertas firmas comerciales retrasaron envíos de semillas y de barriles de fertilizante. Hubo cartas anónimas con amenazas, llamadas para denunciar la ofrenda a la moral, reprensiones en el altar. Un grupo de vecinos redactó una petición para que la junta local invalidara el testamento cuando el coronel muriera. La comarca comenzó a transformar la idea de un acto de amor en un asunto de reputación. El precio de la alteración del orden se volvió palpable y pesado. El coronel, sin embargo, no se dejó amedrentar. Sabía que una cosa era la belleza de una intención y otra la solidez de un documento. Pasó horas con el abogado, estableciendo un testamento tan claro que dejaba poco margen de maniobra. Pidió con la dureza de quien sabe que la muerte acecha, que todo quedara listo y registrado bajo condiciones que exigieran el cumplimiento de su última voluntad. Quiso, sobre todo, que la alforría quedase sin reverso posible, un acto de justicia que no dependiera de caprichos futuros. No era, de todos modos, un plan sin costo. La salud del viejo se vio minada por noches en vela, por tensión arterial que subía con el peso de las consecuencias. El amor que lo había decidido aquello se pagó con un desgaste corporal lento e inevitable. En la última semana que pasó entre la floración del cacao y las primeras lluvias, su cuerpo mostró señales de rendición. Tuvo días buenos, en los que su voz conservaba la áspera elegancia de siempre. Tuvo otros en los que la cama lo reclamaba con implacable urgencia. Lucía, por su parte, no se dejó consumir por la ansiedad. Preparó todo con la meticulosidad de quien piensa en generaciones. Habló con las mujeres de la casa sobre cómo debía criarse a un niño que llevaría 2 mundos en los ojos. Aconsejó al capataz sobre prácticas agrícolas que respetaran la tierra y a los trabajadores sobre una organización nueva que permitiera educación en las horas libres. Actuó no desde el orgullo, sino desde la estrategia, convertir los gestos en instituciones, las ayudas en derechos, las promesas en normas. Cuando el coronel murió, lo hizo con la serenidad de quien había asegurado su voluntad y había puesto un nombre en la cuna de lo que hasta entonces se llamó fortuna. Su último día fue día de claridad. Tuvo la noción de haber hecho lo que debía y eso calmó la inquietud de los años. Luces de vela, cartas, manos que se tomaban y un silencio respetuoso. La muerte fue payaso de una ceremonia con pocos gestos y muchas verdades.
La disputa legal que siguió fue inevitable. Antonio y Bento se presentaron con el orgullo de quienes creen tener los derechos de la sangre. Buscaron fallos, apelaron, sospecharon de fraudes. Contrataron a juristas de la ciudad y a hombres de influencia. El juzgado mostró diligencia. Era un asunto que no podía resolverse con simples arengas. Las palabras tuvieron que transformarse en pruebas. Lucía, que no había nacido con un apellido, se armó de pruebas de otro tipo. Fichas, registros de entregas, cartas selladas por el propio coronel. Sacó de la oscuridad los documentos que había archivado durante años, notas de pagos, correspondencia con la factoría del Río que mostraban los manejos de sus rivales, pruebas de fraude contable. Los hombres de ley vieron, página tras página, que la administración que ella había ordenado no era un capricho reciente, sino un trabajo sostenido. Además, las declaraciones de los jornaleros, atestiguadas por el escribano, dieron un testimonio social que no era despreciable. Vidas cambiadas, semanas con alimento, ayudas en el parto, la escuela en obra. La justicia, lenta y no exenta de presiones, tuvo que considerar la evidencia con cierto rigor. Hubo momentos de incertidumbre. Se intentó desacreditar a Lucía como mujer de influencias. Se hablaron de supuestas presiones en la firma del coronel. Se deslizaron insinuaciones sobre comportamientos privados que debían quedar en la intimidad. Nada de aquello prosperó entre pruebas fehacientes de administración y la claridad de la carta que el viejo había puesto en manos del abogado. La alforgia quedó ratificada por el tribunal local y el testamento, a su vez, resistió las apelaciones más fuertes. La victoria no fue total. La reputación de la familia Sarmento quedó manchillada y hubo quienes se retiraron para vivir con resentimiento, pero fue suficiente para que Lucía tomara las riendas. Tomar la hacienda no significó apoderarse de un patrimonio ya hecho, significó recibir una responsabilidad que costó lágrimas y noches de trabajo. Lucía, ahora reconocida legalmente como libre y propietaria, comenzó la tarea menos heroica pero más transformadora: gobernar con justicia. No buscó venganza. Esa no era su naturaleza ni la de su educación. Empezó por lo elemental: regular salarios con periodicidad, instaurar registros claros para que nadie pudiera inflar cuentas, establecer una escuela que enseñara a leer y a contar, crear una enfermería donde las heridas no se trataran con solo ungüentos, sino con atención regular. La resistencia no desapareció. Consumidores de la ciudad decidieron boicotear los granos de cacao, ciertos compradores de la factoría del Río detuvieron pedidos. Un incendio intencional destruyó una pilastra de almacenaje. Sospecha, humores y manos anónimas. Pero la respuesta de Lucía no fue represalia, sino fortificación. Reforzó redes comerciales con agentes en la costa, organizó cooperativas entre pequeños productores de la comarca y vendió directamente a la ciudad vecina. Invirtió en prácticas agrícolas sostenibles que redujeron la pérdida por humedad y en 3 temporadas la producción comenzó a recuperarse con más calidad que cantidad. El trabajo con la gente dio frutos. Cuando llegó la sequía, la comunidad respondió con solidaridad, porque ya no eran meros obreros, sino socios de una administración transparente. En las aulas de la nueva escuela, los niños aprendieron a contar y a leer con hojas de papel traídas por Lucía. Enseñó a las madres cómo preparar remedios que preservaran la salud infantil, compartió el conocimiento que dona Eulalia le había legado y que ella misma había convertido en ciencia práctica. La escuela fue además un lugar de encuentro cultural. Por las tardes se narraban historias de África junto con epopeyas europeas, se cantaban canciones ancestrales y se recitaban versos de Camões en portugués viejo, traducidos por voz de quienes entendían que la mezcla no era contradicción, sino riqueza. El hijo que nació, al que llamaron Teodoro, creció en una casa distinta de la que había conocido Lucía en su infancia. No fue criado como un dueño, sino como un heredero de una misión. Desde pequeño se le enseñó el valor de los números y de las palabras, de la tierra y de la historia. Aprendió idiomas, y su educación, que incluyó periodos fuera para ampliar su mirada,
fue combinando técnicas agrícolas modernas con el respeto por las prácticas tradicionales. Su figura en sus años de adolescencia ya era síntesis de dos mundos. Sus rizos recordaban a la abuela que lo había criado en anécdotas, y su porte guardaba la educación que el viejo coronel había querido para la continuidad. La fama de la hacienda, antes manchada por escándalos y por el rumor de manipulaciones, empezó a cambiar su curso. Los compradores que valoraban la pureza del producto y las prácticas de trabajo justo comenzaron a buscar sus granos. Llegaron cartas de comerciantes que querían contratos de largo plazo, llegaron visitas de técnicos agrícolas interesados en las mejoras implementadas, y con ello, prosperidad que no descansaba en la explotación irrefrenable, sino en el equilibrio de cuidados. El rendimiento aumentó, la tierra recuperó su espíritu, y con ese regreso la comunidad encontró motivos para reconstruir puentes. Aún así, la victoria fue costosa. Lucía sufrió desprecios en la ciudad, tuvo noches de insomnio y cierta estigmatización de las damas de sociedad que no olvidarían su origen. Hubo quien la miró con recelo, y algunos la juzgaron por la condición poco ortodoxa del viejo coronel. Pero también hubo apoyo inesperado, mujeres que acudían a ella para pedir consejo, hombres que habían perdido tanto y que encontraron una forma de dignidad. Un cura joven, con mirada menos dogmática, que aceptó colaborar con la escuela y bendecir las iniciativas de sanidad. Esos apoyos fueron pequeños, pero cruciales. La memoria de dona Eulalia se volvió rito. Lucía, en la soledad de algunas noches, hablaba de la vieja como quien agradece enseñanzas que salvaron vidas. Enseñó a Teodoro la historia de la mujer que le había cedido nombres de plantas y le había dicho que las historias y los números se sostenían mutuamente. El hijo, escuchando, comprendió que la herencia no era un pedazo de tierra, sino una responsabilidad con la memoria y el porvenir. Llegó el momento en que Teodoro, joven ya, emprendió viaje para estudiar en el extranjero. Lucía lo dejó partir con la firmeza de quien confía en el aprendizaje y la nostalgia de quien sabe que la distancia es medida de crecimiento. En Europa, él estudió técnicas agrícolas avanzadas, derecho y filosofía, no para olvidar de dónde venía, sino para traer herramientas que le permitieran reconducir la hacienda y la comunidad con visión amplia. Su regreso, años después, fue celebrado por quienes habían visto la transformación. No se trataba de coronar la sangre, sino de certificar un legado. El epílogo de aquellos días no estuvo hecho de triunfalismos, sino de pequeñas victorias persistentes. Lucía envejeció con la serenidad de quien sabe que su destino, otra vez, cambió para ver crecer aquello que había plantado con manos diversas. Caminaba por las filas de cacao, tocaba las hojas, se detenía en la escuela y escuchaba a los niños recitar. Los trabajadores la llamaban por su nombre con respeto. Algunos, que habían conocido la opresión anterior, la abrazaban con gratitud. Había dolor en su memoria, la venta de su infancia, las noches de silencio, pero también había un tejido nuevo, nombres escritos en libros, decretos, testimonios, una lápida en el cementerio que recogía la historia de un hombre y una mujer entrelazados por decisiones que alteraron una comarca. El legado de la hacienda se extendió más allá de la productividad, inspiró a otras fincas a revisar sus prácticas, generó un pequeño movimiento de pensamiento agrario que combinaba ética y eficiencia, y dejó en la región la idea de que administrar con justicia no es regalar, sino invertir. Teodoro regresó con proyectos, una cooperativa, un sistema de créditos internos para pequeños productores, programas de intercambio con técnicos extranjeros y una biblioteca en la que se enseñaba tanto a sembrar como a leer. Lucía, cada tanto se sentaba en la galería y miraba el horizonte con la sensación de que las olas de la vida le habían dado otra forma. Al final, cuando las manos de la mujer se volvieron más temblorosas y su voz quedó a ratos en silencio,
El pueblo recordó su nombre como quien recuerda un acto osado y fecundo. La tumba del coronel recibió flores sencillas, la de dona Eulalia un ramo improvisado. Lucía no buscó epitafios de gloria. Quería que la gente supiera que lo que había cambiado no fue solo su destino, sino la manera en que la casa aprendió a mirar al otro como sujeto digno. Teodoro, ya maduro, se quedó a su lado en las últimas tardes, tomando lecciones de la que fue su madre, no solo de sangre, sino de destino. Su destino cambió, no porque la vida le diera privilegios sin precio, ni por una gracia divina que borrara resistencias. Cambió porque hubo decisiones, papeles firmados, testimonios, estrategia y, por encima de todo, la voluntad de convertir el amor en acto y el acto en norma. Lucía no fue un personaje que aceptó la suerte con pasividad, fue quien tomó los hilos y los tejió en una trama que sostuvo gente, tierra y generaciones. La historia que quedó en la comarca no es de fácil lectura. Hay capítulos de dolor, de injusticia y de resistencia. Hay sombras que jamás se borraron por completo. Pero también hay libros, niños que aprenden, jornaleros que tienen un libro en la mesa de su casa y una escuela que acoge voces diversas. Teodoro, al mirar al mar que veía el coronel desde su despacho, comprendió que la herencia mayor no era la finca, sino la capacidad de hacer que la dignidad fuera también economía. Si escuchas el rumor del cacao en la mañana, si pasas por la casa grande y observas la escuela al borde del patio, puede que reconozcas una verdad elemental. Una decisión tomada en la penumbra puede terminar transformando la vida visible de muchos. Su destino cambió porque una mujer aprendió a sumar no solo cifras, sino valor, porque un hombre viejo prefirió la coherencia a la reputación, porque la comunidad decidió, lentamente, que merecía algo distinto. Si esta historia te ha despertado preguntas sobre justicia, amor y la posibilidad de cambiar estructuras, cuéntanos abajo qué te inspira. ¿Crees que el amor puede cambiar realidades e instituciones? Suscríbete para escuchar más relatos donde las vidas delinean caminos y comparte esta historia con alguien que crea que la dignidad, bien administrada, puede transformar lo que parecía irrevocable.